أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا جسد ولا صورة ولا أعضاء له. كان الله ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله. أرسله الله هدى ورحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا. صل وسلم وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد خاتم النبيين. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que ha dado sin que Él sea obligado. Pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de su profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y que proteja a su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único que existe sin principio, el único que merece ser adorado, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a él. No tiene padre, ni madre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del... Cualquier cosa que te imagines en la mente, Dios es diferente, y cualquiera que le atribuya un atributo a las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios, el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, y es verídico en todo lo que era transmitido de la revelación. Después de esto, nos recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significan tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando estos buenos hechos es porque nosotros queremos ser aceptados por Dios, es porque nosotros queremos la recompensa. Entonces, alhamdulillah, le damos gracias a Dios por la gran bendición del Islam, la bendición más grande, que es ser creyente en Dios y sus mensajeros, ser musulmán.
que Él ha hecho nuestros corazones aceptar el Islam, que Él ha hecho nuestros corazones abiertos al Islam, y le damos gracias a Dios y estamos felices y agradecidos que Allah nos ha guiado a tener el acceso al conocimiento de Ahlus Sunnati wal Jama'a auténtico y confirmado con las cadenas de narración conectadas. Esto es una gran bendición, algo muy bueno, muy importante, que no todo el mundo lo tiene. Y entre lo que es beneficioso tener eso, tener esa cadena, es que el musulmán se puede asegurar que él tiene la información correcta. Él se puede asegurar que nadie, por ejemplo, le está transmitiendo información falsa porque fue comprado, porque fue alguien que tenía una agenda mundana, algo que tiene que ver con este mundo y con el placer de este mundo. Algunas personas por cierta riqueza o cierto lujo o cierto asunto de este mundo, de los lujos de este dunya, por eso o por ni para adquirir eso o por conseguir eso, algunas personas, ah, algunas personas dicen cosas que están contra el Islam. Entonces dicen cosas y creen cosas que son contrarias al Islam solamente porque fue pagado o porque fue prometido un tal y tal posición o tal y tal poder o tal y tal cantidad de dinero. Entonces hay personas así que ellos tienen un cierto talento, tienen una carisma, tienen una cierta personalidad, que ellos son capaces de capturar la atención de la gente y ellos usan su carácter y y su talento de hablar y de persuadir para desviar a la gente. Y a esa persona le pagan los que están interesados en persuadir a la gente hacia lo malo, en los que están interesados a estafar espiritualmente a la sociedad. Ellos pagan mucho dinero por los talentos de de esas personas. Pero cuando alguien tiene el conocimiento islámico auténtico, cuando alguien ha estudiado el conocimiento de Ahlus Sunnati wal Jama'a, entonces esa persona estaría parado en tierra firme o en una posición firme, que esa persona sería capaz de saber cuál es la diferencia entre lo que es realidad, lo que es un dato y la diferencia entre un cuento o algo que ha sido falsificado. Entonces, alhamdulillah, le damos gracias a Allah que Él nos ha guiado a tener el acceso al conocimiento islámico auténtico que es validado con las cadenas de narración conectadas al profeta sallallahu alaihi wasallam. Um, Nosotros terminamos la última vez la lección 17. Hablamos acerca de ver el profeta sallallahu alaihi wasallam
mientras uno está despierto y mientras uno está en el sueño. Y hemos calificado todo lo que tiene que ver con eso. O pues hemos calificado lo que nosotros queríamos decir acerca de eso en esa lección. Ahora vamos a seguir con la lección 18, que es titulada Guardando la lengua y advirtiendo contra la apostasía, es decir, preservarse la lengua, es decir, proteger la lengua de los pecados de la lengua y advirtiendo contra la apostasía. Esto fue una lección dada por el Sheikh Nizar, el hijo de Rashid al-Halabi, que Dios tenga misericordia de él. Entonces, como ya conocen, el Sheikh Nizar es un gran sheikh y él eh, uno, era uno de los estudiantes más estudiosos y prominentes de Sheikh Abdullah. Entonces, ese Sheikh Nizar, los compiladores de esta colección han agregado ciertas lecciones dadas por él, porque él era una persona tan similar al estilo de Sheikh que ellos incluyeron algunas de sus lecciones. Y para hablar acerca de Sheikh Nizar, rahimahullah, uh, se necesita una lección entera. Yo nunca tuve la oportunidad um, de conocerlo porque él fue asesinado en el año 1995, antes de que yo encontrara el Islam. Pero las personas que fueron cercas a él, algunos de ellos fueron mis sheikhs. Entre ellos, su esposa honrada, que se llama el Hajjatu Hiba al-Zahabi, que Dios la proteja y le otorgue mucha recompensa. Ella nos enseñó en los primeros niveles el idioma, cómo hablar el árabe, cómo tener una conversación. Y también ella a veces nos contaba acerca de Sheikh Nizar. Ella decía que él siempre se aseguraba de ayudar a la gente. Cualquier persona, él trataba de ayudar a esa persona. Y que él era una persona que no puede ser comprada. Entonces él fue muy popular entre el pueblo, entre los musulmanes de su área. Y lo que ocurrió es que los wahhabis vinieron y le dijeron que dejara de
hablar contra ellos y que no hablara más de los wahhabis, que no advirtiera. Solamente eso, que se quedara callado, que siga enseñando y siga dando lecciones, pero que no hable contra los wahhabis. Y él, por supuesto, no aceptó. Ellos le dieron un cheque en blanco, le dieron un cheque sin poner cualquier número y le dijeron ponga cualquier número que usted quiera. Y ustedes saben que ellos sí tienen ese dinero, los wahhabis, ellos sí tienen ese dinero, porque muchos de ellos son sauditas que son trillonarios. Entonces el Sheikh Nizar, él rechazó esa oferta y pues terminaron asesinándolo, porque los agentes de la maldad, los que quieren ah, silenciar la verdad, cuando ellos no pueden comprar a la persona y no tienen nada para escandalizar, para hacerle un escándalo a esa persona, entonces lo asesinan. Y así fue, él fue asesinado en el 95. Pero él dio muchas lecciones y muchas de sus lecciones fueron grabadas y todavía están accesibles. Pero esta lección que vamos a leer es de él, de Sheikh Nizar. Y él es el estudiante más estudioso de Sheikh Abdullah. Era el estudiante más prominente, no sé. Él dijo, Dios reveló en Surat Nur, يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Ese versículo se refiere al día del juicio. En el día del juicio, um, las personas, sus, sus órganos van a testificar contra ellos. Las personas que hicieron pecados, las personas que hicieron lo malo, los que no son perdonados van a ser uh, descubiertos en el día del juicio, en frente de todo el mundo. Hoy en día, si la persona se escandaliza, de pronto es solamente entre un cierto grupo de personas y digamos, aunque llegue al internet, solamente los que lo ven en internet lo van a saber, pero van a haber muchas personas que no tienen ni idea, que no fueron testigos de eso, que no vieron eso. Pero en el día del juicio, todos van a estar presentes. Entonces ese versículo se refiere a que las manos
y los pies van a hablar y van a decir, fulano hizo tal y tal hecho conmigo en tal y tal lugar y en tal y tal tiempo. Y eso va a ser para ah, poner énfasis que en el día del juicio ah, la verdad no va a ser cubierta, no va a ser silenciada. La verdad va a salir, porque es el día del juicio. Después dice el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Que significa quien crea en Dios y en el último día, entonces que hable el bien o que guarde silencio. Narrado por el Bukhari y Muslim. Este hadith significa que quien tiene la creencia perfecta y completa que salva del castigo de Dios, que lleva a la persona a ser aceptada por Dios, entonces que hable el bien o que guarde silencio. Porque quien verdaderamente cree en Dios, teme su amenaza y espera su recompensa y se esfuerza en hacer lo que Dios le ha ordenado hacer. Y el esclavo se esfuerza en evitar lo que Dios le ha prohibido hacer. Y entre eso está controlar los órganos que son su responsabilidad y será preguntado sobre ellos, tal como Dios reveló en el capítulo de El Isra. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Que significa ciertamente el oír y la vista y el corazón, todos esos, la persona va a ser preguntada sobre ellos. Es decir, en el día del juicio, la persona va a ser preguntada por qué usó el atributo de oír, su propio atributo de oír, por qué lo usó en algo prohibido. Y también con su vista. Va a ser cuestionado por qué usó su vista en lo que es prohibido. Y lo mismo con el corazón. Va a ser cuestionado por qué usó su corazón para lo prohibido. Entonces nosotros somos responsables, vamos a ser cuestionados por nuestras decisiones, por lo que nosotros hacemos con nuestros órganos. Eso es una gran prueba para nosotros, porque muchas personas creen que no lo toman en serio. O algunas personas, esos son los blasfemadores, por supuesto, ellos no lo toman en serio. Ellos hablan y dicen y escuchan y ven lo malo y no ah, muy fácilmente, es muy fácil para ellos. Ahora el musulmán, por supuesto,
El musulmán que sabe que tal y tal cosa es prohibida y lo hace y hace esa cosa, ha cometido un pecado, pero no ha salido del Islam, porque él sabe que es prohibido, aunque lo está haciendo, porque es débil, digamos, es débil, no es capaz de dominar su inclinación prohibida y entonces cae en el pecado. Entonces él todavía es musulmán, un musulmán pecador. No significa que por solo hacer algo prohibido sale del Islam. Entonces aquí cuando dice, quien verdaderamente cree en Dios teme su amenaza y espera tu recompensa. Es decir, el musulmán perfecto, él sí tiene esa habilidad de evitar lo prohibido porque él teme la amenaza de Dios y realiza las obligaciones porque él tiene la esperanza de la recompensa. Entonces él se esfuerza a evitar lo prohibido y se esfuerza a realizar la obligación. Dice el Sheikh, y el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, ha dicho, وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Lo que significa, ¿y acaso la gente será arrojada al infierno cara primero, o dijo nariz primero, excepto debido a las consecuencias de sus lenguas? Narrado por At-Tirmidhi. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, un acompañante le preguntó, ¿nosotros vamos a ser juzgados por las palabras que decimos? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo de una manera así enfática, ¿y acaso la gente será arrojada al infierno excepto debido a las consecuencias de sus lenguas? Es decir, las personas van a ser arrojadas al infierno y um, una de las razones mayores por eso, una de las razones mayores de esto es lo que ellos han dicho, las consecuencias de sus palabras malas, el castigo por los pecados que ellos han cometido con sus lenguas. Entonces aquí el narrador tiene una duda, duda si dijo será arrojada al infierno cara primero o nariz primero. Entonces es uno el otro, pero como ven es el mismo significado, que van a ser arrojados al infierno. ¿Por qué? Por lo que han dicho. Eso fue narrado por At-Tirmidhi. Por lo tanto, quien sabe eso y teme a Dios, controla su lengua para que no hable excepto con bondad o permanezca en silencio. Entonces es importante que si esa persona quiere estar sana y salva en el día del juicio, entonces tiene que tener cuidado con lo que dice y solamente usar su lengua para decir lo bueno, sea lo que sea.
ya sea si está feliz, ya sea si está enojado, ya sea si está triste, ya sea si está frustrado, eh, en cualquier circunstancia que tenga ese musulmán, debe de siempre tener en cuenta que solamente va a usar su lengua en decir lo que es bueno. Y si no tiene nada bueno para decir o si, digamos, tiene el deseo de decir algo que no es bueno, entonces debe de quedarse callado. Dice el Sheikh Nizar al-Halabi, rahimahullah, esta lengua está entre las dádivas de Dios sobre nosotros. Es decir, la lengua es una bendición que Dios nos ha otorgado y debe ser usada en decir dhikr, como la ilaha illallah, subhanallah, ma sha Allah, insha Allah. Todo eso es dhikr. La hawla wa la quwwata illa billah. Todo eso es dhikr. Y utilizada en obediencia a Dios y utilizada en ordenar con lo bien y prohibir lo ilícito y en todo lo que trae a la gente bondad y beneficio. Entonces, en esto es lo que debemos usar nuestras lenguas y no en chisme y no en namima, pasar cuentos de un individual a otro para causar un conflicto entre ellos. No usar la lengua para insultar el musulmán, no usar la lengua para decir mentira, usar la lengua solamente para la bondad, para enseñar lo bueno, para aconsejar, para ordenar a alguien que haga algo bueno y prohibir a alguien hacer algo malo. Si alguien quiere hacer algo malo, le decimos no haga eso, no lo haga. Por ejemplo, si es tiempo de rezar, le decimos vamos a rezar. Le decimos que haga algo bueno. Para eso usamos nuestras lenguas. La persona, el musulmán que teme a Dios, entonces va, va a tener caución con lo que dice. En cuanto a quien deja su lengua suelta y persiste en pecar y dañar a los demás con la lengua, como el chisme, los insultos y la condena injusta, seguramente se hace caer en la destrucción. La persona que insiste a hacer esos pecados se va a destruir. Es necesario que mencionemos que los pecados más graves de la lengua y su más peligroso de todos es el kufr, la blasfemia, como maldecir a Dios, insultar a los profetas, a los ángeles, la religión del Islam, insultar el Corán, considerar permisible un asunto conocido por necesidad en el Islam como prohibido, como el que dice que beber alcohol o fornicar es permitido. El asunto que se conoce por necesidad en el Islam significa un asunto obvio entre los musulmanes hasta el punto de que el ignorante y el erudito entre los musulmanes lo saben. Entonces aquí el Sheikh Nizar, rahimahullah, está advirtiendo del pecado de la lengua más grande, el cual es el kufr.
la blasfemia, decir blasfemia con la lengua. Entonces él da unos ejemplos. Él dice, como el chisme, como dañar a los demás con la lengua, como los insultos. Y también dice, como maldecir a Dios. Hay algunas personas que cometen esa blasfemia que es fea, es muy fea, que cuando se enojan o algo les pasa a ellos, maldicen a Dios. Y eso, por supuesto, es blasfemia, porque es maldecir a Dios. Y también las personas que insultan el Islam, como las personas que insultan el profeta sallallahu alaihi wasallam, con las personas que insultan el Corán y lo pisan y um, le rompen las páginas, lo tiran en la basura y ellos lo han hecho en público. Yo me acuerdo, no sé, hace unos meses, había una persona vil que creo que era en Dinamarca o no sé, uno de esos países que estaba ah, faltándole respeto al Corán. Entonces, si alguien insulta el Islam con su lengua, esos blasfemias sale del Islam. O si la persona dice con su lengua que beber alcohol es permitido, porque eso es algo conocido famosamente entre todos los musulmanes que es prohibido. Todos los musulmanes saben que beber alcohol es prohibido. Entonces, si alguien viene y dice que el alcohol es permitido, entonces la persona está contradiciendo la ley revelada. Dios reveló que es prohibido y esta persona está diciendo que es permitido. Entonces, como si estuviera diciendo que Dios está equivocado. Eso sería, por supuesto, blasfemia, porque es también insultar a Dios. Y eso también es blasfemia. Dice, sigue el Sheikh diciendo, los eruditos han dado importancia a advertir contra las declaraciones de blasfemia y de los otros tipos de blasfemia. Lo documentaron en sus libros, y entre ellos está el Imam al-Nawawi, que Dios acepte sus hechos, y el Sheikh Abdul Basit al-Fahuri, que Dios tenga misericordia de él. Fue el mufti de Beirut durante los días de los otomanos hace aproximadamente 100 años. Entonces, el mufti, esa palabra mufti, se está refiriendo a un erudito que es alguien que la gente viene y le pregunta ciertas preguntas sobre un asunto para ellos saber si es permitido o si es válido y él les da la respuesta. Ese se llama mufti, el que da formalmente un juzgamiento de la ley islámica. Entonces una persona viene y le pregunta si él hace tal y tal cosa, ¿sería válido? Entonces él le dice sí o no, basado en la ley islámica.
Entonces, ese Sheikh Abdul Basit Al-Fahuri, él era el mufti de Beirut, la ciudad, la capital de Líbano. Y él fue el mufti de Beirut durante los días de los otomanos, hace aproximadamente 100 años. Pues ya ahora es 150 años, porque esta lección fue dada en el 18 de Jumad al-Akhirah, en el año 1420 después de la Hejira. Nosotros ahora estamos, todavía estamos en Dhul Qa'dah, pero no sé en cuál día, pero estamos en el año 1445. Eso fue 25 años más. Entonces, el año de esta elección fue el mufti de Beirut hace 100 años y en nuestros días es 125 años. Entonces, hace 125 años esa persona, Abdul Basit Al-Fahuri, él era el mufti de Beirut. Entonces, él ha documentado eh, o ha advertido contra la blasfemia de la lengua y otros tipos de blasfemia. Y ha documentado eso en sus libros. Dice el Sheikh, se ha confirmado de uno de los acompañantes, y él es Abdullah, el hijo de Mas'ud, que tomó su lengua y le dijo, oh lengua, habla bien y serás recompensada, y no hables mal y estarás a salvo antes de arrepentirte. Seguramente escuché el mensajero de Dios decir, أكثر خطايا بني آدم من لسانه. La mayoría de los pecados cometidos por el ser humano son de su lengua. Narrado por At-Tabarani. Y entre estos pecados está la blasfemia y los pecados enormes. El mensajero de Dios, sallallahu alayhi wasallam, dijo, ciertamente el esclavo hablará una palabra que considera inofensiva, que hará que caiga en el infierno más lejos que lo que hay entre el este y el oeste, narrado por el Bukhari y Muslim. Eso significa que la persona de pronto dice una palabra que él no sabe que es una palabra dañina, él no sabe que es un pecado, pero por resultado de decir esa palabra cae a el fondo del infierno, narrado por el Bukhari y Muslim. Entonces el ser humano podría pronunciar una palabra que piensa que no tiene ningún problema, que piensa que no le causa ningún daño y caería al fondo del infierno por ello. Buscamos refugio en Dios de tal situación. Es una palabra de apostasía, es decir, la palabra que hace que la persona salga del Islam. Dios reveló en el surah de Al-Baqarah, ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Este versículo está explicando que la persona que era musulmán y comete blasfemia y comete apostasía y se muere mientras siendo blasfemador, esa persona perderá todos sus buenos hechos y todos sus hechos en esta vida y en la próxima vida, y ellos van a ser los habitantes del infierno permanentemente. Van a quedar, van a permanecer en el infierno hasta sin fin. Y buscamos refugio en Dios de tal cosa. Amén. La apostasía tiene tres categorías.
Una que es la apostasía de creencia, o una creencia que es apostasía, una acción de apostasía y una palabra de apostasía, tal como las categorizaron An-Nawawi y otros entre los Shafi'ís, Hanafís, Malikis y Hanbalis y otros además de ellos. Esto se afirma por el dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. Ciertamente el esclavo hablará una palabra que considera no dañina, que por ello caerá 70 otoños en el infierno, narrado por At-Tirmidhi. Es decir, caerá a la distancia de 70 años precipitándose, y ese es el fondo del infierno, y eso es específico para los no musulmanes. Es decir, los no musulmanes, los blasfemadores, ellos son los que van a caer al fondo del infierno. Entonces, eso significa que la persona de pronto dice una palabra y es ignorante del resultado de esa palabra. Pero el resultado de esa palabra es que cae al fondo del infierno, por decir esa palabra. Entonces, en este hadith sabemos claramente que si la persona dice una palabra con su propia voluntad, mientras él entiende el significado de esa palabra y dice esa palabra, esa persona, si dice esa palabra que es blasfemia, es considerado que sale del Islam, aunque él no sabía que si él dice esa palabra, sale del Islam. Entonces, este hadith es una prueba para eso, que no es una condición que la persona sepa que por decir esa palabra él va a salir del Islam para que salga del Islam. Entonces, la única criteria que se mira en ese caso es que esta persona entiende lo que está diciendo y lo dice con su propia voluntad. Es decir, lo quería decir. Él, su intención era decir esas palabras. No que él tuvo un deslizo de la lengua y en vez de decir sí, dijo no, o en vez de decir arriba, dijo abajo. No un deslizo de la lengua. En vez de él dijo esa palabra con su propia voluntad, entonces sería juzgado de acuerdo a el juzgamiento de esa palabra. El significado de cuando él dijo no dañina es que no lo ve dañino. Y así algunas personas que no se preocupan y no dan importancia a controlar sus lenguas y protegerlas de la blasfemia, se apresuran a objetar a Dios cuando les sucede cualquier incidente o una tribulación que les ocurre, y quizás maldicen a Dios o al profeta sallallahu alayhi wasallam o al Islam, mientras ellos en realidad se hacen caer en blasfemia, que es el mayor pecado y es el pecado que Dios no perdona a quien muere en él. Dios reveló en el capítulo de Muhammad: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. Ah, que significa las personas que cometieron blasfemia y que previnieron a otras personas de entrar al Islam y después ellos murieron como blasfemadores, esas personas nunca van a ser perdonadas. Entonces, ¿qué obtienen esos imprudentes cuando maldicen a Dios y menosprecian a los profetas, ángeles y la ley islámica? Todo lo que obtienen es el pecado y contiene una humillación y pérdida. Al-Ghazali, que Dios tenga misericordia de él, dijo que el tamaño de la lengua es pequeño y su crimen es enorme.
Se dijo que el ejemplo de la lengua es como el depredador. Si no la restringes, te atacará. Se le dijo al imam Dhunnun al-Misri, quien es el que protege su corazón más entre las personas, y él dijo, el que más controla su lengua. La persona inteligente es la que piensa en el versículo de Suratul Kahf, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, que significa todo lo que la persona dice, cada palabra que la persona dice es documentada y grabada por los dos ángeles Raqib y Hatid. Porque ciertamente el que piensa en eso sabe que todo lo que habla en serio, en bromas y enojos, los dos ángeles lo registran. Entonces, sería feliz la persona inteligente al ver su libro cuando se le muestra en el día del juicio estas palabras viles. Más bien, no le gustaría eso y le entristeciera cuando el arrepentimiento no le beneficiará. Entonces, que se cuide de proteger su lengua, de hablar palabras que no le gustaría que se le muestren en la próxima vida. Porque ya dijimos que en la próxima vida, cuando la persona es descubierta y cuando la persona es juzgada, todo el mundo va a estar presente. Entonces sus crímenes van a ser anunciados para todos, para que todos escuchen. El mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت, que significa dos características alabadas que las creaciones deben tener: buenos modales y silencio prolongado. Narrado por Ibn Abi Dunya en el libro del silencio. El Hafid Ibn Hibban, que Dios tenga misericordia de él, dijo, oh hijo de Adán, usa tu lengua menos que tus oídos y sabe que de hecho se te dio una lengua y dos oídos para que escuches más de lo que hablas. Hermano musulmán, cada persona inteligente debe usar la bendición de la lengua que Dios le otorgó para decir la verdad y zikr, recitar el Corán y en actos de obediencia y bondad hasta que su corazón se ilumine y las oscuridades que vienen con el mal y falsedad se disipen. Y así como el silencio en su momento apropiado es elogiado, asimismo, ciertamente, hablar cuando es el momento adecuado para hablar es un atributo elogiado, porque ciertamente el que oye blasfemia con sus oídos y se queda callado sin establecer la verdad y rechazar la falsedad mientras puede hacerlo, seguramente se está esforzando hacia su destrucción. Y en el mismo juicio de blasfemia están el resto de los pecados. Es decir, si alguien dice blasfemia frente de mí y yo soy capaz de decirle a esa persona, por ejemplo, que eso es incorrecto, que eso es falso, que eso no es válido, que eso es blasfemia, etcétera, y yo no lo hago, entonces yo sería culpable por eso. Sería culpable, pues sería un pecado hacer eso. Y en el mismo juicio de la blasfemia están el resto de los pecados, es decir, si alguien hace un pecado frente a uno que no es blasfemia, es como beber alcohol, si uno no le dice algo mientras es capaz, entonces sería también pecado. Oh Dios, te pedimos que nos alejes de la blasfemia, de cometer pecados enormes, de la maldad y del habla corrupta, y te pedimos que nos des la capacidad de decir zikr y ser agradecidos contigo y hacer adoraciones de buena manera. Amén. Y ahí termina la lección 18.
inshallah, vamos a continuar el miércoles, inshallah. Si no hay ninguna pregunta, concluimos ahí. Alhamdulillah. طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم. Sí, hermano, diga, Edison. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حبيبي. حبيبي, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, hermano? الحمد لله, Bien, estoy bien, aquí bien. sobreviviendo en la lucha. También yo, hermano, también yo. He estado un poquito enfermo y alhamdulillah estoy tratando de recuperarme también. Hermano, quisiera hacer una pregunta al respecto. Sí, diga, hermano. Sí, al respecto de advertir contra el desvío, por ejemplo, contra los injustos. Cuando la otra persona, por ejemplo, dice, a mí me ha pasado personalmente, que advirtiendo a una persona sobre un grupo en específico desviado, que nosotros sabemos que se han desviado del Islam, que salió diciéndome que no te metas contra ellos, no digas más cosas sobre ellos, no los ataques, cosas así. Cuando sucede eso, ¿cómo debemos considerar nosotros aquellos que defiendan a los injustos? ¿Están en ese mismo rango o simplemente han cometido un pecado, digamos? O sea, es decir, si el que defiende la injusticia, el desvío, también cae en la blasfemia o simplemente ha cometido un pecado, digamos. Entonces, eso es fácil. Entonces, siempre lo tiene que mirar preguntando si en realidad esa persona está, por ejemplo, considerando que los wahhabis son musulmanes. Entonces, si ellos están diciendo, no los ataque porque ellos también están diciendo la verdad o ellos también son correctos, entonces sí, sería blasfemia, porque entonces él está diciendo eso porque él cree que ellos son válidos y no Mashallah. son, y no son. Pero algunas personas, por razones políticas, Mashallah. porque en realidad ah, no tienen el coraje, no, son cobardes y hay ciertas situaciones que, por ejemplo, de pronto hay dinero involucrado ahí o de pronto o algo que tiene que ver con el dunya, ya sea poder o dinero, que él no quiere, causar, no quiere arriesgar perder eso por no tener una, digamos, una relación así política con ellos. Porque si uno habla contra ellos, entonces ellos reconocen que usted está contra ellos y ellos pues no le van a dar dinero, no le van a dar poder, no va a poder, por ejemplo, tener una plataforma en sus canales o lo que sea. No van a tener ese apoyo. Pero si se quedan callados y si demuestran un tipo de apoyo o de validación, porque en realidad eso es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan ser percibidos por la audiencia, que ellos también son parte de el Islam, porque ellos quieren que la gente crea que lo que ellos enseñan es el Islam. Y aquí es el punto, que depende de la situación también, porque tiene que usar, tiene que usar un método bueno, un método que le va a dar el resultado del beneficio, no solamente para argumentar o no solamente para, pues pelear, es para en realidad demostrar la verdad. Mashallah. Entonces,
sí, el objetivo es clarificarle a cualquier persona que la creencia de ellos es una creencia contra el Islam, porque ellos creen que Dios es como un cuerpo gigante sentado en el trono. Y eso es la creencia de los cristianos, eso es la creencia de los judíos, no de los musulmanes. Y tienen muchas otras cosas que son malas, que son dañinas a la sociedad y a la humanidad, sí, por el extremismo. Eso todo está involucrado, todo está mezclado en eso. Entonces, a veces sí tienes que advertir sin nombrar el nombre, solamente tienes que advertir de la blasfemia misma, decir, por ejemplo, hay algunas personas que son desviados y dicen que Dios está sentado en el trono, eso es blasfemia, porque cualquier cosa que está sentada es una creación. Y en el Corán, eh, Dios revela que Él es el único que existe sin principio y el trono tiene un principio. Entonces, eso contradice el Corán. Y así, usted puede mencionar la evidencia y las pruebas sin mencionar el nombre de ellos, sin decir los wahhabis, por ejemplo. Amén. Sí, he tratado, por ejemplo, con esta misma persona de recurrir a eso, ¿no? De no decir directamente, pero yo después de haber justamente lo que decía Sheikh, de demostrar, o sea, de hablarle sobre las pruebas, tanto del Corán o las pruebas mentales, digamos, de que Allah no ocupa un lugar en el espacio, los que me contestó esta persona me dijo, Allah hace lo que Él quiere, si Él quiere ocupar un lugar, y María Dubinda, no le hablé más, no le hablé más, o sea, Y entonces eso quiere, ya, no, tiene, eso ya ha dejado su lógica, ha dejado su mente, esa exactamente, sí, persona. exactamente. Y así es como los cristianos son así. Ellos dicen la misma frase, palabra por palabra, ellos dicen eso. Eso significa que esa persona en realidad su corazón es corrupto. Él no, ah, si tú le das 1000 pruebas, todavía no va a ser suficiente para él. El que en realidad está buscando la verdad, es suficiente para él una evidencia. Y para nosotros, en este asunto, como en muchos asuntos, tenemos muchas evidencias. Y entonces Alhamdulillah. así tú sabes que ya ahora en adelante, you know, como tú sabes la situación de él, eh, tienes que usar otra estrategia. MashaAllah. Alhamdulillah, Aji, te agradezco muchísimo la respuesta. Barakallahu fiqh. Rafikum, ¿hay alguna otra pregunta? De mi parte no. Gracias. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, hermano. Dios lo bendiga. Tayyib, que tengan una buena noche. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam.